Buen día, compañeros y compañeras. En este día vamos a ver los contenidos relacionados con carne y mariscos. Aquí lo que vamos a ver es principalmente lo que ocurre una vez que el animal ya ha sido sometido a sacrificio, después de que se da la cosecha propiamente del animal para poder ser consumido. Pero luego del sacrificio del animal va a ocurrir los siguientes cambios desde el punto de vista bioquímico. Primero, obviamente, sabemos que cuando el animal muere, el animal deja de respirar. Y la mayoría de la parte de lo que es la circulación va a empezar a cesar de forma paulatina. Eso va a hacer que el momento de que el animal deja de respirar, dentro de la circulación se dé la disminución de oxígeno. O sea, deja de entrar aire, propiamente oxígeno que está disuelto obviamente en el aire, ¿verdad? O que forma parte del aire, va a dejar de entrar dentro del animal por vías circulatorias. ¿Qué va a suceder? Que el momento en que deja de entrar oxígeno dentro del animal, se retrasa la síntesis de ATP. Recordemos que la síntesis de ATP se da fundamentalmente en lo que es el proceso de respiración celular. Y ese proceso de respiración celular es dependiente del oxígeno. Al no haber una cantidad de oxígeno suficiente, esta producción, ¿verdad?, de ATP dentro de lo que es este proceso bioquímico no se va a dar. Entonces recordemos que el ATP era sumamente importante en los procesos de relajación y contracción, y eso lo vamos a ver posteriormente. Además, cuando se da la disminución de oxígeno, lo que son las condiciones de las reacciones tipo aeróbicas se van a perder y se va a empezar a dar lo que es la vía del metabolismo anaerobio, ¿verdad? Esa vía del metabolismo anaerobio, toda esa vía nos incluye a nosotros dos cosas: la acumulación de ácido láctico dentro de los tejidos musculares, que es fundamentalmente lo que nos ocurre cuando quedamos adoloridos, ¿verdad?, después de hacer cierta actividad física. Y además se va a dar esa acumulación de ácido láctico a partir de las reservas que quedan de glucógeno dentro del medio. Entonces esa acumulación de ácido láctico a partir de esas reservas de glucógeno va a hacer, en el momento que se forma un ácido, que el pH del medio, ¿qué le suceda? Baje. Es una de las principales razones por las cuales post cosecha el pH, ¿verdad?, propiamente va a empezar a bajar. Ocurre el rigor mortis. ¿Por qué ocurre el rigor mortis? ¿O qué es lo que le llamamos el rigor mortis? Que tiene que ver, recordemos, que tiene que ver con la cantidad de ATP disponible. Entonces, por ese rigor mortis ocurre por imposibilidad de generación del ATP. Y ya vimos que el ATP es sumamente importante para poder venir y a través de mecanismos enzimáticos volver a romper el complejo actino-miosina. Entonces, obviamente, ¿cuándo ocurre rigor mortis? Eso inclusive ocurre cuando un animal muere, ¿verdad? Cuando una persona también muere, ¿verdad? Que llega un momento en que se llega a la rigidez cadavérica, ¿verdad? Eso ocurre cuando ya no hay suficiente ATP para que sea el mecanismo de liberación o de secuestramiento propiamente del calcio, y los músculos quedan contraídos. Entonces no se puede romper por ninguna vía el complejo actino-miosina y el músculo queda en contracción y no se da la relajación. Por eso es que se da el rigor mortis después de que se da la disminución de oxígeno, ¿verdad? Que el animal deja de respirar. Posteriormente, ¿qué ocurre? Dentro de las células también, como todas las células, como la mayoría de las células, ¿verdad?, especializadas para este tipo de cosas, se encuentran lo que son los lisosomas dentro de las células. Dentro de los lisosomas se puede dar la generación de tipos de enzimas llamadas catepsinas, que estas tienen funciones degradativas. Entonces se va a desarrollar la proteólisis. Una vez que se ha llegado a rigor mortis, las mismas catepsinas se van a empezar a liberar a través de los lisosomas de la célula muscular. Estas catepsinas se van a ir posteriormente a las proteínas y van a empezar a romperlas por mecanismos de proteólisis, no de desnaturalización, ¿verdad?, sino de proteólisis, y eso va a hacer que esa rigidez cadavérica cada vez vaya siendo menor. Eso es a lo que le llamamos superar el rigor mortis, ¿verdad?, propiamente dentro de lo que es la matriz muscular. Otros cambios que se pueden dar una vez que el animal ya ha sido sacrificado, el primero lo vemos aquí, inclusive que ya lo mencionamos, es la pérdida de las capacidades secuestrantes del calcio. Simplemente eso ya lo habíamos relacionado anteriormente, que tenía que ver con lo que era la pérdida de ATP, ¿verdad?, que puede ocurrir. Pero recordemos que esa capacidad secuestrante del calcio nos influye el proceso de relajación y contracción, y eso nos puede influir en la dureza de la carne.
Otro que también ocurre es que los residuales de ATP, ¿verdad?, que se encuentran dentro del medio, pueden empezar a degradarse a la formación de otros compuestos que pueden tener un sabor amargo. Eso ocurre en ciertos pescados como el bacalao, llamados hipoxantinos. ¿Qué es lo que ocurre? Este ATP, o simplemente este compuesto conocido como ATP, es lo que nosotros conocemos como adenosín trifosfato. Ese adenosín trifosfato se nos puede venir y degradar a nosotros por la pérdida de un fosfato en otro compuesto conocido como ADP. Posteriormente, ese se puede venir y degradar a otro compuesto conocido como AMP. Veamos que cada uno de estos va perdiendo un fosfato, ¿verdad? Del tri al di al monofosfato, ¿verdad? Y veamos que posteriormente este se nos puede venir y degradar al compuesto que estábamos esperando, que era el tipo compuesto hipoxantino. Entonces, simplemente a partir del ATP se puede dar la generación de un compuesto tipo hipoxantina, ¿verdad? Estos compuestos tipo hipoxantina se relacionan, o más bien se atribuyen al tejido muscular, pero una vez que este tejido muscular ya se considera que no está apto para el consumo, se atribuye propiamente a tejidos musculares que ya no están en buenas condiciones. Otra cosa que sucede en el caso del pescado es que a partir de este compuesto que está aquí, TMAO, que se llama óxido de trimetilamina, se puede dar la generación de otros olores característicos del pescado. Este óxido de trimetilamina tiene una función dentro de los peces, y la función dentro de los peces es regular la ósmosis o el proceso, simplemente el transporte osmótico que se puede dar dentro del pez en relación con lo que es el exterior del pez. Entonces, ¿para qué es que utilizamos ese óxido de trimetilamina? Simplemente para frenar, digámoslo así, que el pez propiamente, que tiene agua dentro de su estructura, ¿verdad?, dentro de lo que es la anatomía del pez, esta agua, por una cuestión de un potencial osmótico, pueda empezar a migrar afuera obviamente del pez, y a llegar el agua, ahora propiamente del pez, dentro de lo que es el mar. Este óxido de trimetilamina entonces es el que hace que los peces, a diferencia de nosotros, no empecemos a perder, los peces de agua salada, ¿verdad?, no empecemos a perder agua dentro del mar. ¿Qué es lo que sucede? Este óxido de trimetilamina se puede venir y degradar a trimetilamina. Posteriormente este se puede venir a degradar a dimetilamina, y posteriormente este se puede venir y degradar a la formación de amoníaco y a la formación de un compuesto que se llama formaldehído. ¿Dónde es que se da la generación del olor característico del pescado? Cuando nosotros tenemos un pescado que tiene la mayoría del contenido de este proceso en forma de óxido, más bien de trimetilamina, es cuando tenemos un pescado fresco, un pescado que no debería oler a nada. Nosotros decimos que el pescado fresco huele a algas marinas, huele a mar, ¿verdad? Todo el mundo dice que huele rico, ¿verdad? Simplemente no huele a pescado, huele simplemente al mar, igual que huele el mar. Una vez que se empieza a dar esta degradación a trimetilamina, va a llegar un momento en que vamos a llegar a la dimetilamina, que es a ella a la que se le atribuye la mayor cantidad de olor a pescado. Entonces veamos que un pescado de mayor calidad no tiene que oler a nada. Un pescado que ya ha pasado cierto proceso y que no está tan fresco, ya se ha formado este óxido, esta dimetilamina, y ya empieza el famoso olor a pescado. Entonces simplemente un pescado que ya tiene olor, digámoslo así, no está en sus fases tan frescas como un pescado que no tiene olor. Sin embargo, tampoco se considera que en ese momento el pescado sea inocuo para el consumo. Entonces simplemente ya no está tan fresco, pero tampoco es que estemos ya en otras etapas del pescado en el cual simplemente podemos decir ya esto no se puede comer. Además, vamos a ver otro tipo de compuestos que se generan a través de estos sí tienen características putrefactorias dentro del pescado y también dentro de la carne. A través de 2 aminoácidos se va a formar primero la cadaverina y segundo la putrescina. La cadaverina huele igual que huele un cadáver, ¿verdad?, en descomposición, y la putrescina huele pues muy parecido a como huele la putrefacción, ¿verdad? Simplemente son 2 nuevos compuestos que se forman a partir de aminoácidos. Eso se puede dar inclusive en el pescado, inclusive también en la carne, ya en casos de descomposición ya severos.
En el caso de los pescados se observa la generación de histaminas. Esas histaminas provienen del aminoácido llamado histidina. Y esta histidina, esas histaminas que se pueden formar a partir de estos aminoácidos son alérgenos muy importantes. Entonces, una de las reacciones alérgicas que se puede dar por el consumo de un pescado inadecuado, ¿verdad?, para el consumo es por la vía de las histaminas o la absorción de las histaminas. Además de que ya sabemos que cuando agarramos un pescado o un pedazo de carne que tiene estados putrefactorios, dentro de ellos no solamente se encuentran esos compuestos, sino que se encuentran cantidades de microorganismos considerablemente importantes. Dentro de lo que es la retención de agua en los músculos, bueno, ya lo habíamos visto, una parte la habíamos visto anteriormente. La pérdida de agua se ve relacionada con las operaciones de congelamiento y descongelamiento. Ya vimos que el congelamiento hay que hacerlo de forma rápida. ¿Y por qué hay que hacerlo de forma rápida? Para que se nos forme a nosotros cristales muy pequeños dentro de la célula y no se nos formen cristales muy grandes que nos puedan causar lisis, y posteriormente en el proceso de descongelamiento se da una pérdida de agua, como vemos aquí en este bistec que está aquí, ¿verdad? O más bien este pedazo de carne que está aquí, que vemos que hay una gran cantidad de agua que está saliendo. Este no está tan exagerado como otros casos que sí podemos ver de carnes en las cuales sí propiamente casi que toda el agua del tejido pues migra hacia el exterior. La retención de agua tiene repercusiones económicas, principalmente porque lo que sea una gran parte de lo que se vende en la industria alimentaria es volumen. Entonces, al momento de que tenemos salida de agua, hay pérdida de volumen. Entonces, eso tiene una repercusión económica propiamente entre lo que es la venta de la carne, sobre todo al momento en que se vende la carne ya para consumo, no tanto en el momento en que se vende en la carnicería, porque obviamente no la venden en forma de kilos, sino que en el momento en que ya se vende para el consumo en un restaurante. Además, sí hay repercusiones culinarias, porque ya hemos visto que una carne que pierde agua cambia las propiedades propiamente de las propiedades culinarias de esta, y simplemente es una carne seca que no tiene tanta demanda como una carne que sí está jugosa. Depende de las condiciones de cocción y composición, eso lo vimos ahora también. Necesitamos que las condiciones de cocción tengan bastante aceite. Bastante aceite nos asegura que se forma corteza. Una buena corteza nos asegura que no sale agua ni entra aceite dentro del tejido. Ya vimos esta otra también anteriormente, lo que es la acumulación de sales por desecado. Nosotros vimos que las rutas de liofilización son las más adecuadas. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros tenemos que quitar el agua, el momento donde nosotros quitamos el agua, es mejor que la hagamos en forma pasando de sólido a gas por una ruta de sublimación, y no lo hagamos simplemente sacando agua por pues un simple drenado de agua, ¿verdad? Porque ese simple drenado de agua va a hacer que las sales del interior se acumulen en la corteza, y además se da una pérdida importante del contenido de vitaminas o del contenido nutricional que pueda existir dentro de esta carne. Este apartado que viene a continuación ya hace énfasis dentro de lo que es el tejido muscular comestible que se encuentra dentro de los peces. Entonces veamos que los peces, a diferencia de nosotros, la organización muscular que ellos van a tener va a ser diferente. Esto se atribuye a que los peces no necesitan de un gran sostén, como si necesitamos nosotros, de músculos que nos sostengan más, porque como lo dijimos anteriormente, los peces viven dentro del agua. Entonces, el momento en que ellos viven dentro del agua, no necesitan músculos que nos den tanto sostén como si necesitamos nosotros. O en el caso también de las vacas, ¿verdad? O de los cerdos o cualquier cosa, cualquier animal que viva sobre la superficie terrestre. Además, los peces, vean que la organización de los músculos dentro del pez, aquí la estamos subrayando con rojo, ¿verdad? Son esos que se encuentran señalados ahí, tienen otra forma de organización. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia, o los peces más bien, a diferencia de nosotros, gran parte de lo que necesitan dentro de su constitución para mover o para poder nadar es que sus músculos les permitan poder nadar. Entonces veamos que esta organización en forma W es la que hace que estos peces puedan utilizar todo su cuerpo moviéndolo, ¿verdad? Para poder nadar, y que la constitución muscular les permita eso. Entonces, esta constitución muscular se le atribuye a la movilidad del pez. Son simplemente organizaciones musculares diferentes a las de nosotros, que las de nosotros sí tienen formas más alargadas. Además, como vimos anteriormente, el colágeno, ¿verdad?,
va a tener menor entrecruzamiento. Esto hace dos cosas, o esto es principalmente por dos razones, o más bien es por una razón que se atribuye a que el hecho de que el pez necesita estar soportando menos peso, el colágeno va a estar menos entrecruzado. ¿Por qué? Porque el momento de que hay menos entrecruzamiento, o más bien el pez necesita soportar menos cantidad de músculos o menos peso por sus músculos, no se necesita tanto colágeno que lo soporte. Y además, otra de las razones, o más bien una consecuencia que se puede dar de que hay menor cantidad de colágeno, es que la carne del pescado va a ser más suave, y esa es la razón por la cual podemos recurrir a otros medios de cocción que no simplemente son el calor, sino agarrar un pescado, cambiarle el pH para causar una desnaturalización proteica, y que a través de un cambio de pH se pueda dar la cocción de este tejido. Esto es lo que se hace con el producto marino tipo ceviche, que simplemente agarramos el pescado, lo partimos, ¿verdad? En trocitos, agarramos limón para disminuir el pH del medio, y ese limón que nos disminuye el pH del medio lo que hace que se dé esa desnaturalización proteica. Eso no se puede hacer con carnes rojas. Se clasifican, además los productos marinos se van a clasificar en peces pelágicos o peces demersales. Esto depende de su forma de acumular la grasa y además de su metabolismo. Entonces los peces pelágicos son aquellos que acumulan la grasa a través de todo su cuerpo. Los peces demersales son aquellos que acumulan la grasa fundamentalmente en el hígado. Dependiendo de si es un pez pelágico o un pez demersal, va a tener también funciones metabólicas diferentes, y estas funciones metabólicas diferentes además se atribuyen a cierto comportamiento que tiene el pez dentro de lo que es el medio en el que se encuentra. Además, el contenido en fracción lipídica de un pez es diferente al contenido en fracción lipídica de un animal terrestre. Veamos que en el caso de los peces tienen aceites que están muy insaturados. Estos aceites insaturados inclusive a veces es el famoso ácido graso omega 3 o el ácido graso omega 6, ¿verdad? Que son aquellos que tienen las dobles ligaduras en su posición 3, en su posición 6, a partir del último grupo metilo. Estos ácidos son insaturados por una razón, o se cree que es por una razón fundamental, que es que recordemos que los peces viven debajo del agua. Inclusive debajo del agua, cuando nosotros bajamos del nivel del mar, entre más vamos bajando por debajo del nivel del mar, las temperaturas empiezan a ser más frías. Entonces se piensa que estos ácidos grasos insaturados, al tener puntos de fusión más bajos, la razón de que ellos necesiten un punto de fusión cada vez más bajo es para que ellos permanezcan de forma líquida en las temperaturas tan frías del agua. En el caso de nosotros no necesitamos eso, ¿verdad? Primero pues tenemos vamos a tener un sistema de regulación de temperatura bastante bueno de forma homeostática, pero además nosotros por lo general no permanecemos debajo del agua por tanto tiempo, ¿verdad? Entonces no necesitamos que las grasas de nosotros sean tan insaturadas como en el caso del pescado. Entonces obviamente al tener grasas tan insaturadas, estas grasas primero se consideran desde el punto de vista nutricional menos digámoslo así, menos perjudiciales para el consumo. Y además recordemos que a mayor es el contenido en saturaciones, mayor es la susceptibilidad a la degradación oxidativa, o sea que se dé la oxidación de ácidos grasos. Entonces estas grasas de los pescados van a ser que menos estables, digámoslo así, o más reactivas, se van a degradar o se van a oxidar mucho más rápido que lo que podría oxidarse por vías hidrolíticas una grasa o que podría más bien dar rancidez por vías hidrolíticas una grasa del tipo de saturada, ¿verdad? De un animal terrestre. Entonces esas grasas son más susceptibles a la oxidación. Aquí tenemos dos pescados, el pescado de arriba, que es el pescado fresco, y el pescado de abajo, que es el pescado en descomposición. Esta es la valoración que más se utiliza para poder ver si un pescado está apto para el consumo o no está apto para el consumo. La primera de las valoraciones que se utiliza es la valoración fenotípica del pescado, ¿verdad? Simplemente agarrar el pescado y ver cómo se ve y cómo se siente. Entonces veamos, lo primero de lo que nos tenemos que fijar son los ojos. ¿Cómo tienen que ser los ojos del pescado? Tienen que ser claros y brillantes. En el caso de un pescado que tenga una fase en descomposición, ya se ve que el ojo se hundió y se apagó. Entonces el ojo nos da a nosotros unas características muy importantes de si el pescado está o no apto para el consumo. El cuerpo rígido
Para un pescado fresco, el cuerpo blando, que ya simplemente uno le mete el dedo, ¿verdad? Y ya se queda el pedazo de tejido metido, ¿verdad? Hacia adentro, ¿verdad? En cambio, el pescado fresco, usted le intenta meter el dedo dentro del tejido y no simplemente el dedo no entra, ¿verdad? Porque el cuerpo está más rígido. Las escamas, ¿verdad? Ya están bien adheridas en el caso del pescado fresco y se empiezan a desprender cada vez más en el caso de un pescado en descomposición. Igual la consistencia, que ya también más o menos la dijimos, es resistente, y la consistencia blanda en el caso de un tejido en descomposición. La consistencia cada vez, entre más va haciéndose el pescado, pasando de la fase 1 a la 2, a la 3, a la 4, que son las diferentes fases que se da para un pescado, vemos que la consistencia va bajando, se va haciendo más suavecito. Falta de secreciones, no se ven secreciones en el caso del pescado fresco, uno tiene que ver esa secreción babosa que se empieza a ver en el pescado. Cuando se va descomponiendo se empieza a dar esa secreción viscosa o babosa. Veamos aquí abajo primero el color de las agallas. Tiene unas agallas en color rojo intenso en el caso del pescado fresco, y estas se van decolorando en el caso del pescado en descomposición, posiblemente por el contenido de ciertas proteínas o cierto contenido en proteínas relacionadas con la mioglobina. Además vemos un abdomen normal en el caso de un pescado, y vemos un abdomen hinchado deformado en el caso de un pescado en descomposición. Aquí vemos propiamente dentro de lo que es la contextura del ano del pescado, vemos que pues, el ano está cerrado en el caso del pescado fresco y se empieza a abrir en el caso del pescado en descomposición, ¿verdad? Posiblemente por la pérdida de gases que se puede dar a través de esa vía. Y además vemos en el caso de la piel, una piel alisada y una piel brillosa en el caso del pescado fresco, que está perdiendo brillo y va dejando de estar tan lisa y se va arrugando en el pescado en descomposición. Entonces todas estas que acabamos de ver aquí son las valoraciones fenotípicas que se hacen para ver si un pescado está fresco o un pescado ya ha entrado por las diferentes reacciones bioquímicas que se dan dentro de la descomposición de este. Además aquí vamos a tener la gráfica de días de conservación. Entonces veamos que obviamente el pescado, como ya lo sabemos, ¿verdad?, va a preferir, eso ya lo hemos visto, lo que es la conservación adecuada de una carne. En este caso del pescado se requiere de temperaturas más bajas, que estén relacionadas con frenar lo que son las reacciones metabólicas que se puedan dar, y además frenar las entradas de microorganismos. Vemos que en días de conservación, un pescado que se encuentra a 15 grados, o sea, un lugar frío, este pescado soporta cuando mucho 3 días de conservación, estando en un lugar frío. El primer día ya, sin tenerlo en refrigeración, ya no están tan bien. Veamos aquí que se ve ese pescadito rayadito, ¿verdad? Ya no se encuentra en tan buen estado. El segundo día ya se encuentra en un estado bastante malo, y el tercer día ya definitivamente hay que botarlo. Entonces veamos que una temperatura de 15 grados el pescado no aguanta prácticamente nada. Entonces es muy importante lo que es la cadena de frío, ¿verdad? Del transporte de los mariscos, que es importante mantener temperaturas sumamente bajas para que sea apto para el consumo. Siguiente, a 5 grados centígrados, más o menos lo que estaríamos hablando, meterlo dentro de una hielera, ¿verdad? Más o menos los 5 grados centígrados. Primer día lo soporta bien, segundo día lo soporta bien, tercer día ya el pescado no está tan bien, igual que el cuarto, al quinto día ya el pescado no va como muy bien, al sexto día ya se bota el pescado, ¿verdad? Entonces veamos que a temperaturas tipo hielera, a temperaturas tipo refrigeración, la refrigeradora, veamos que ya el sexto día el pescado está prácticamente en su última fase. A temperaturas de 0 grados o por debajo de los 0 grados, en este caso están representadas por este muñequito de venida, algo ya prácticamente el pescado congelado. Vemos que hasta el quinto día el pescado permanece en un buen estado. Igual hasta el 10º día el pescado todavía no está tan malo. Vemos que se va poniendo malo y cada vez más malo, ¿verdad? O más inadecuado más bien para el consumo al 15º día. Y a los 16 días es que hay que botarlo. Entonces veamos que primero que todo que la vida del pescado, la vida de los productos marinos es bastante baja. Y segundo que es bastante dependiente de la cadena de frío. Esto dentro de lo que es la valoración fenotípica. Obviamente también existen análisis químicos. El primero es valor de peróxidos. Ya vimos que la grasa insaturada es altamente susceptible a la oxidación o a la rancidez oxidativa. El valor de peróxidos mide el grado de rancidez oxidativa que se ha formado en esas grasas.
La segunda, aminas biogénicas. Estas aminas biogénicas son aquellas que ya lo vimos anteriormente, la putrescina y la caverina, que se pueden formar propiamente a partir de ciertos aminoácidos. Ellas vienen y se determinan y estas son las que causan olores putrefactos en un pescado que se encuentra en descomposición. La determinación del pH y de la textura, pero con esta hay que tener mucho cuidado porque dependiendo según la matriz, o sea, el tipo de pescado y el tipo de producto que se tenga, el pH y la textura cambia. No es lo mismo hablar de pH de un pez de un tipo a otro pez de otro tipo, ¿verdad? Y mucho menos de la textura de un pez muy suave a un producto marino tipo pulpo. Y las bases orgánicas volátiles que también se determinan propiamente químicamente y que nos dan una incidencia de lo que es, o nos dan una idea dentro de lo que es la fase en la cual se encuentra el pescado o el producto marino. Esperamos que estos contenidos vistos de tejidos musculares comestibles sean de provecho para ustedes.